Ahora el teletrabajo requiere acuerdo de partes, es decir, las partes tienen que sentarse y firmar un documento. Comenzamos con las formalidades que van haciendo que estas figuras vayan perdiendo eficacia, ¿no? Vayan siendo poco atractivas. Bienvenido, señor Germán Lora, a Exitosa. Hola, ¿cómo está? Ahora sí lo escucho. Buenas tardes. ¿Me puede decir la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto? A veces los abogados somos un poquito complicados, ¿no? Lo más sencillo, por favor. Comento. Sí, lo digo por la pregunta que usted me hace en el sentido de que efectivamente es lo mismo, para darle la respuesta directa, ¿no? Efectivamente es lo mismo. Que le cuento un poco la historia. Las labores que uno realiza como trabajador de una empresa dependiente, puede hacerla, normalmente se hacen desde el centro de trabajo de la empresa. Pero de hace muchos años se puede hacer también desde su casa, no es de ahora, ¿no? Pero era una modalidad que era tan complicada, y lo voy a explicar después por qué era complicada, que en el Perú, hasta antes de la pandemia, solamente habían entre 2.000 o 2.500 trabajadores haciendo este tipo de labor desde su casa. No era una labor, una modalidad muy frecuente. Exitosa. Llega la pandemia, llega marzo del 2020, y esto se incrementó casi 400.000 trabajadores. Es decir, pasar de 2.000 trabajadores a 380.000, 390.000 trabajadores es una cifra bastante elevada. Entonces, ¿por qué? Porque se hizo de manera mucho más sencilla, más flexible, el trabajador se quedaba en su casa y no había tanta formalidad que hacer. Entonces, fue una figura que la necesidad la implementó y que tanto trabajador como empleador estuvieron conformes, siguen conformes, porque es una modalidad que como modalidad de trabajo remoto, como norma, termina el 31 de diciembre de este año y comienza una nueva modalidad que es la denominada teletrabajo. Pero es lo mismo, solamente cambia de nombre. Cambia de nombre y cambia de regulación jurídica. Es decir, hay más, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El trabajo remoto no necesitaba acuerdo de partes, era un tema de hecho. El trabajador se quedaba en su casa y brindaba servicio de su casa sin acuerdo de partes. Ya, ahora el teletrabajo requiere acuerdo de partes, es decir, las partes tienen que sentarse y firmar un documento. Comenzamos con las formalidades que van haciendo que estas figuras vayan perdiendo eficacia, ¿no? Vayan siendo poco atractivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El teletrabajo, el trabajo remoto, que vence el 31 de diciembre, no requería que el empleador le pagase o compensase por la electricidad, por la computadora, por el internet. Es decir, el trabajador estaba en su casa y gastaba su internet, pero también a la par ahorraba el viaje, ahorraba el almuerzo y había una serie de ahorros también. Bueno, ahora el teletrabajo exige que las partes se pongan de acuerdo respecto a las compensaciones por estos gastos. Entonces, otra figura que va a entorpecer un poco, va a frenar un poco la realización del trabajo remoto. Bueno, y entonces esto va a ser perjudicial, esto va a desacelerar, va a dejar de tener incentivos para ambas partes, o va a dejar de tener incentivos para los empresarios más bien. ¿Cómo ve usted el panorama? Toda situación que complique la figura, acuerdo de partes, necesidad de compensar los gastos que se tengan, temas de capacitación en seguridad y salud del trabajo, hacer responsable al empleador de cualquier accidente ocurrido en el centro de trabajo, es decir, en la casa del trabajador, sin que el empleador tenga incidencia y pueda administrar cómo trabaja el trabajador en su casa, van a comenzar a hacer que el empleador le comience a dar un poco de vuelta a la posibilidad de mantener esa figura y busque en algunos casos que el trabajador regrese a laborar si es muy complicado y muy formal el tema de realizar un teletrabajo. Por eso que estamos hablando del teletrabajo, porque hace pocos días ha salido el proyecto de reglamento para que todo el mundo lo pueda revisar y pueda opinar. Y mi opinión ahí es que hagamos que la figura del teletrabajo se parezca al trabajo remoto que usted inicialmente señaló, que sea una figura fácil de llevar para que muchos peruanos podamos beneficiarnos del trabajo desde nuestra casa.
Y me da la impresión que esto va a ser mucho más complicado para las empresas más pequeñas, ¿no? Porque las más grandes van a tener la posibilidad de mantener a sus trabajadores en el teletrabajo, pero van a poner más peros las medianas y pequeñas empresas. Sí, lo que pasa es que la compensación, por ejemplo, no se exige, la compensación económica no se exige, por ejemplo, en las micro y pequeñas empresas. No hay esa obligación de compensar los gastos, como tampoco la hay en el Exitosa. Estado, ¿no? La norma de alguna manera busca incentivar estas figuras y que no sean tan costosas para la micro y pequeña empresa como usted muy bien lo ha señalado. Eh, pero es interesante, justo vengo de una reunión, es interesante que la pandemia ha llevado a que las empresas entiendan y quieran mantener de manera aunque sea híbrida, parcial, la figura del teletrabajo. Ha sido productiva la actuación de los trabajadores de su casa y habría que buscar un equilibrio, ¿no? Porque lo malo de esta norma para el trabajador es que confunde su, su tiempo de trabajo con su tiempo personal. Es decir, puedo estar almorzando y puedo estar trabajando. Puedo estar atendiendo a mis hijos estar almorzando, entonces, o trabajando, ¿no? Entonces, esa confusión, esos no límites que existen en la prestación del servicio también a veces son perjudiciales para el trabajador. Entonces, creo que tenemos que encontrar un equilibrio en esta modalidad contractual. Y ahí lo más complejo es lo que usted me estaba diciendo de el tema de salud, es decir, cubrir los accidentes dentro de la casa cuando el trabajador de repente, el empleador de repente dice, pero te accidentaste en tu casa, yo no sé cómo es tu casa, de repente tu casa es una bomba de tiempo, ¿no? Correcto. Eso es muy importante en la línea de que el empleador va a tener un límite a la posibilidad de controlar cómo presta el servicio, porque yo te puedo decir que tengo mi escritorio bien iluminado, con salidas efectivas, con iluminación con ergonomía en mi asiento, y un día me quiero sentar en la cocina a trabajar, y ahí no tengo nada de lo que te prometí, de lo que firmé, ¿no? Entonces, creo yo que ahí los jueces y las autoridades laborales tienen que estar Exitosa. muy seguros de que efectivamente el accidente o la enfermedad ocupacional que se ha podido generar es consecuencia directa de una falta de supervisión en lo máximo que pueda el empleador del ambiente de trabajo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las indemnizaciones que se pudieran generar y que son los jueces quienes van a determinar si va la indemnización que el trabajador podría exigir.